Mis amigos, el programa de hoy está patrocinado por Dilab Biodiagnóstica. Precisión y confianza en laboratorio clínico. Distasi Motors, tu concesionario Honda en Los Palos Grandes. Estación de servicio Terrazas del Club Hípico. Calidad y servicio de primera clase. Farmacia CVS y más. Todo lo demás. Comercializadora Prada. Todo en quesos y embutidos con la mejor relación precio-sabor. Produzca seguridad en tu empresa de los pies a la cabeza. Pastelería del Corso, la pastelería italiana por tradición y excelencia. En un país frágil que busca un nuevo destino, José Domingo Blanco, Mingo, colmará tus mañanas de información, opinión y debate. En este espacio, nuevas voces, nuevas opiniones, nuevos actores serán los nuevos protagonistas. RCR presenta Por Todos los Medios con Mingo. Muchísimas gracias, Argenis. Queridos amigos, un feliz día. Desde Caracas, Venezuela, en nombre de Dios Todopoderoso, estamos arrancando la transmisión de hoy, que corresponde la audición de hoy al miércoles 17 ya de agosto del año 2022. Bienvenidos. Bienvenidos por todos los medios con un señor café tostado con el corazón que se llama Vila Café. Vila Café. Se lo llevan a su casa, a la oficina, si usted llama a Carolina, a este número, 0412-254-2672. Todo el mundo quiere un arreglo así, un chorinanoto. O bueno, ustedes saben sus coordenadas, Vivero Las Terrazas. Ya va que me va a terminar el café. Bueno, Vivero Las Terrazas espera por ustedes en su Instagram. Conversen con ellos, Vivero de Terraza. Buenos días, de parte de Jaime Nestares, que está en la dirección general de la estación, Wélix Arcaya en la gerencia de producción de la emisora, Erika Mendoza Tobar en la producción ejecutiva de nuestro programa, Catherine Manzano en la producción de Por Todos los Medios, Génesis Rodríguez en la información y Julio Pinto está en el máster. Juntos, vámonos, nada te turbe, nada te espante, todo se pasa, Dios no se muda, la paciencia todo lo alcanza, quien a Dios tiene, nada le falta. Solo Dios basta. Amigos, esto se llama Por Todos los Medios. Periodismo independiente para ustedes, como decimos siempre, nuevas voces, nuevas ideas, nuevas opiniones, nueva Venezuela, gente emergente que cree en la verdad, pero también les recordamos que no estamos en cualquier emisora, no señor, estamos en una señora emisora que se llama Radio Caracas Radio, pionera de la radiodifusión en Venezuela y pionera también en esto de la radio que se ve. Aprovechamos y saludamos al mundo entero, porque el mundo entero sabe que nos encuentra en todas las plataformas a través de RCR 750 y también TuneIn. Mingo, ¿y qué te dijo tu vecina hoy? Mingo, un chistecito para alegrarte el día, mi amor. César Pérez dice que será el octavo presidente tachirense de Venezuela. Pues, Mingo, eso dijo, te lo juro, Pérez Vivas estuvo por el Táchira, su estado natal, en campaña para las primarias, como todos los precandidatos que andan recorriendo el país porque quieren ser los candidatos unitarios y nos dicen que hay que participar en las primarias porque con elecciones nos dicen que hay, con elecciones primarias en las que escojamos a un candidato único, le ganamos a Nicolás. Qué buenos son los políticos como comediantes, Mingo. Deberían montar unos espectáculos de stand-up comedy y hacerle la competencia a Emilio Lovera. ¿Uno cree tú? Pérez Vivas también está en campaña
presentando su plan de precandidatura presidencial para el 2024, pero las primarias van a ser en 2023. Sí, todavía no sabemos en qué mes, Mingo, pero van a ser en el 2023. En el 2023, y Pérez Viva dijo eso. Voy a ser el 8º presidente tachirense de Venezuela. Eso se llama tener fe en uno mismo o narcisismo, Mingo. El 8º presidente gocho del país, sí, claro. Visualizando su deseo para que el universo lo complazca. Es que me acuerdo y no puedo parar de reír, Mingo. Mingo, ¿quieres otro chistecito? Ledesma quiere ser presidente de Venezuela. ¿Viste que estos tipos son buenísimos haciéndonos reír? Claro, Ledesma está en España y a él lo perjudica mucho lo del yerno corrupto, pero ese es otro que confesó que quiere ser presidente del país, aunque dicho por él mismo, por el propio Ledesma, una cosa es lo que él quiere y otra lo que quieren los venezolanos. ¿Y qué es lo que queremos los venezolanos, Mingo? Yo, por lo menos, no quiero más a este régimen gobernando, ni a políticos y que políticos, Mingo, legitimándolo. Bueno, un chiste más, Mingo, un chiste más. Guaidó dice que hay que fortalecer la unidad convocando primarias. Guaidó, Mingo, el que ha cambiado de mantra como quien cambia de calzoncillos. Qué gracioso ese muchacho, mano. Defendiendo las primarias y la unidad y las elecciones y diciendo cualquier pendejada sobre los Army Games para que piensen que él todavía es popular y la gente lo quiere. Si todavía existiese la Radio Rochela, ya lo habrían contratado, ¿no te parece? Un último chiste, amigo. Este para mí es el más gracioso de todos. Los chavistas, agrupados en un movimiento que se llama Free Alex Saab, te lo juro, Free Alex Saab, están proponiendo un canje, que les devuelvan a Alex Saab y ellos liberan a los gringos que están presos aquí. No te digo yo que hay que loco, coño. Hay que loco. ¿Qué tal, Mingo? Miércoles de humor, mi amor. Dime tú, si estas declaraciones no son chistosas, las escuché por accidente, si hasta rueda de prensa y todo hicieron lo del movimiento este, en un hotel de esos lujosísimos, de los que son cadena internacional, Mingo, es decir, el alquiler del salón de ese hotel. Barato, mi amor, no es. Bueno, el vocero oficial de ese movimiento convocó una rueda de prensa para proponer esta salida diplomática. El negocio redondo, pues. Ni los agentes de los cuerpos de élite especializados en negociación de secuestros han tenido ideas tan brillantes y graciosas, Mingo, porque esta propuesta de tan absurda termina siendo un gran chiste, ¿no? Por eso, Mingo, por eso, yo creo que la comunidad internacional no nos toma en serio, ¿vale? Porque en Venezuela todo lo llevamos a guachafita porque los políticos parecen comediantes baratos o parodias de ellos mismos. Que reírnos es una manera de hacer catarsis para no volvernos locos. Seguramente, Mingo, claro. En Venezuela, si perdemos el humor, no sobrevivimos, mi amor. De verdad, hay cada personaje que nos ve cara de pendejos, Mingo. Pendejos. Cambio y fuera. Está circulando. El servicio de embotellamiento de agua es muy bueno que usted lo haga porque colabora. Yo no sé si aquí hace años había un eslogan, no sé si era de Linos, el agua es vida, no la malgaste. Era, mira, eso es un gran lema. Y bueno, esto es una enseñanza de nuestros amigos de Aqua Prados. Porque el que usted esté
embotellando el agua usando sus botellones. Está colaborando con el ambiente. ¿Sabía eso? Aqua Prados, la recomendamos todos los días. Uh-huh. Ellos están en Galerías Prados del Este. Aqua Prados. Tan limpia y pura como un cristal. La mejor decisión depende de la mejor información. Aquí viene la señorita Erika, que debe tener ese menú del desayuno de hoy cargado. Buenos días, mujer. Mira, yo te tengo un menú. A ver. Yo no sé si tú vas a arrancar por el pago del bono, que finalmente hay plata en este país, porque el otro día estábamos comentando que si hay 100 millones de dólares semanales para tratar de tener el dólar ahí controlado. Pero también hubo una marcha oficialista. Te quería hablar del caso del avión en Argentina y lo que ha dicho el embajador de Argentina aquí. Pero también vamos a hablar de ese Free Alex Saab. Bueno, un intento de suicidio de uno de los gringos que está aquí. Sí. Lo reportó, nos lo dijo ayer Tamara Suju. Está, bueno, el CNE, mujer, que tiene listo también todo lo del voto para el voto en el exterior y las primarias. Y el Seguro Social, mujer, llegaron los medicamentos, en menos de lo que espabila un cura loco. Pero se quema antímano el Seguro Social y ya el martes, ayer, ya estaban listos los medicamentos, mujer. Hay algo raro allí, ¿no? Hay dinero. Y no va a haber embajada de Estados Unidos aquí por ahora. Es verdad, bueno, es verdad. Disculpa, no, listo, ya hiciste el resumen. Ya hiciste el resumen. No, es que quiero comparar, este es mi menú de hoy. Oye, coincide, pero yo voy a agregar alguna cosa que los estragos de las lluvias. De las lluvias que han ocurrido en el país, bueno, en la cañada de Urdaneta, en el estado Zulia, hay al menos 20 heridos y más de 300 viviendas afectadas. Hubo 2 trombas, imagínate, que produjeron fuertes vientos y bueno, ahí afectaron a 300 familias. Manuel Rosales dice que ya están tratando de atender a estas personas afectadas porque las casas, en algunas oportunidades las casas les volaron los techos. Tenía tiempo que no escuchaba esa palabra. La tromba, ¿cuál es? Son es un aire que circula. Tú sabes que en las costas de Florida, también se han estado presentando algunas trombas. Ajá. Y bueno, y aquí son peligrosas por la velocidad que agarran, ¿no? Hemos visto, por los vientos. Sí, y hemos visto además las lluvias. Claro. Cómo están todas las quebradas, los ríos del país haciendo, con bastantes crecidas. Mérida es uno de los estados que también ha estado afectado. Pero en esta cosa de la naturaleza, mujer, hay gente también que dice se hacían falta las lluvias, sí, la grama, el pasto, los árboles, las matas, cónchale, pobrecitas, ahí tanto tiempo, tanta sequía, entonces bueno, lo que pasa es que cuando el país no invierte, recibe el mantenimiento que se requiere, nos ahogamos cuando llueve. Exactamente. Porque eso, un mantenimiento preventivo para las épocas de las lluvias, pues ayudaría muchísimo. Pero como tú tienes allí todo el menú, vamos a ir contrapunteando. Los maestros y educadores, sí, los trabajadores públicos comenzaron a recibir el pago del bono recreacional y vacacional. Mingo, comenzaron a depositárselo. Pues sí hay, Mingo, sí hay. Acuérdate que ayer leíamos todo lo que rasparon de los depósitos de oro del Banco Central para mantener controlado el dólar. De la devaluación del bolívar sigue. Tú ves, si revisas en el mercado paralelo, ayer en la noche lo revisé precisamente porque me interesaba cuando empecé a escuchar que les estaban depositando los educadores. Busqué cómo estaba el mercado paralelo. Qué bueno que hiciste ese ejercicio. Estaba el dólar, había cerrado ayer en 6,22. En 6,22. Hace 3 meses estaba en 4 y pico, mujer. Sí, pero porque lo tenían controlado. Claro, lo tienen todavía. Claro, pero acuérdate que ayer también comentábamos lo de la inflación de junio y julio. Es verdad. Y cómo de pronto... 14 y pico fue. Y está llegando, ya llegó de nuevo a 2 dígitos. Entonces, el bolívar sigue su proceso de devaluación, pero los maestros comenzaron a recibir su pago. Incluso algunos maestros manifestaban que estaban sorprendidos con los montos. Una profesora jubilada que fue consultada por el Pitazo dijo que le sorprendió porque los montos recibidos superaban el 650% de lo que recibieron el pasado 22 de julio.
Sin embargo, el presidente del Sindicato de Trabajadores de la Universidad Central de Venezuela, Eduardo Sánchez, confirmó que el pago corresponde a cálculos de la tabla salarial definida por la Oficina Nacional de Presupuesto, por la ONAPRE. Para algunos profesores activos y maestras activas, el depósito equivale casi a 4.500 bolívares. Ojalá se equivocaran y les pagaran de más. Les pagaran como $1,000 a cada uno. Ojalá. Pues los maestros, enfermeros, médicos, personal de salud, policías deberían ser los mejores remunerados del país para que no caigan en estas estafas. Estaba leyendo en Twitter que detuvieron a unos falsos trabajadores del SAIME porque cobraban hasta $200 por supuestamente hacer trámites, sí. ¿No? Digo, los maestros son los responsables de formar a los ciudadanos de un país. Claro, deben ser remunerados acorde a la enorme responsabilidad que tienen. Bueno, lo cierto es que ayer comenzaron los pagos, pero los trabajadores públicos que están con vacaciones. Es el bono de vacaciones y recreacional. Okay. Algunos dicen que bueno, que el monto los sorprendió, otros dicen que, como te explicaba, el monto sigue sujeto a lo de la ONAPRE, que es la razón por la cual los maestros van a seguir en la calle hasta que no van a seguir las protestas. Claro, pero también hubo una marcha oficialista. Eso iba. Aplaudiendo al presidente obrero. Maduro por las políticas laborales y por todas las políticas sociales de Nicolás Maduro, ellos en respaldo. ¡Qué gran presidente! En respaldo a las políticas que te acuerdas que te comenté, que Nicolás Maduro está muy mal rankeado en el ranking de presidentes, ¿no? Sí, es de último. Sí. Bueno, ayer los simpatizantes del oficialismo y los trabajadores de la administración pública se concentraron en la Avenida Libertador en Caracas con el fin de marchar hasta la Plaza Caracas, como efectivamente marcharon, en respaldo a las políticas de la administración de Nicolás Maduro, luego de que se anunciara el pago del bono vacacional sin fraccionamientos a los diversos gremios. En apoyo. Claro, a Nicolás Maduro. Claro, tú has venido comentando esta inyección de dinero que hace el Banco Central y la administración de Nicolás Maduro a los distintos bancos para tener Y nadie explica, y estamos hablando de entre $90 millones y $100 millones semanales. Que era parte... En las mesas de la banca. Sí. Semanales, amigos, estamos hablando de un dineral. Para eso sí hay dinero. ¿Por qué? ¿Para dónde va ese dinero? Insistimos, nos seguimos preguntando, nadie nos responde. Bueno, es probable que de allí haya salido un poquito para este pago de los profesores y maestros. Es probable. Bueno. Que les pagaron 60 días más 28 días de bono compensatorio y el recreacional son solo 60 días de sus salarios actuales. Vamos a ver qué va a pasar. Mira, ya hay un nuevo interesantísimo entre parlamentarios de Colombia y Venezuela que están en una agenda de trabajo conjunto. Sí, estás viendo, ¿no? Acuérdate que esas relaciones van viento en popa y mar adentro. Este noviazgo entre el régimen de Nicolás Maduro y esta nueva administración colombiana va viento en popa. Sí, señorita. Si bien es cierto que están mencionando que todavía no, pues la apertura de la frontera va a ser paulatina, pero ya incluso las cámaras de empresarios y comerciantes se están empezando a reunir. Sí. Bueno, se están tendiendo los puentes para que esas relaciones prosperen. Estabas comentando lo del embajador de Argentina. Es que eso me parece raro, mujer. Yo no sé qué tienes tú por allí, porque que un degenerado como Daniel Ortega venga aquí a hablar o suelte desde allá hablando las mismas necesidades que dice Maduro y todos estos gafos sobre el avión y sobre el secuestro del avión y no sé qué tal, pero que el embajador de Argentina aquí en Venezuela empiece a hablar mal de su gobierno en Argentina con relación a lo que está haciendo allá hay un poder judicial, ¿no? Sí, pero él también decía que él dijo el embajador que creo, no sé si al final irán a sacarlo. Yo me imagino, por sus declaraciones, creo que eso como que viene. Él decía que en Venezuela hay una sensación de injusticia por el avión secuestrado, y lo leo textual.
el avión secuestrado en Ezeiza, señaló también, queda claro que hay una intención de la justicia en relación con esta causa. En la Argentina muchos la padecen, refirió al respecto, a la vez que habló de un operativo del adversario del campo popular en este expediente. Hay una comprensión de que esto intenta perjudicar unas relaciones diplomáticas entre los gobiernos de Fernández y Maduro. Esas fueron sus palabras textuales, Mingo. Esto probablemente genera roncha. Recuerda que ayer comentábamos lo del caso de Daniel Ortega, que además ha sido también noticia por el trato que Daniel Ortega le está dando a los sacerdotes. Sí, vale, está loco. En Nicaragua la gente está recibiendo cerró algunas iglesias en algunos lugares. Las misas en la calle. La gente está recibiendo la misa en la calle. Daniel Ortega ayer defendía al régimen de Nicolás Maduro diciendo que había que devolver el avión, que era una vergüenza estar en la CELAC, no sé con qué fin estaba Argentina en la CELAC, eran palabras de Daniel Ortega. Pero estas fueron las palabras del embajador argentino que probablemente termine, que por cierto también recuerdas que hace poco circulaban unas informaciones sobre unas incautaciones que estaban haciéndole a Cristina Kirchner. Sí. Ese caso está abierto. Ese caso está abierto, siguen presentando pruebas. El fiscal que dice que son toneladas de pruebas que tienen contra Cristina Kirchner, quien, está esperando a ver cómo prospera ese juicio. Decíamos lo del rector Márquez. Ayer entregó al CNE la propuesta para el reglamento del voto en el exterior de los venezolanos. Y la de las primarias ya está listo, mujer. Mira, pero yo quiero que... ¿Quién es el UPP 89? Un partido político que es el UPP 89. ¿Así? Que sí, que ese partido celebró que el CNE discute este reglamento para lo de el voto en el extranjero. Y creo que son parte de quienes proponen cómo debe ser este reglamento para el voto en el exterior de los venezolanos. Que entiendo, Mingo, este voto sería para aquellos venezolanos que tengan una situación regular, ¿no? En el país que hayan escogido como país de nueva vivienda. Yo hacía una pregunta esta mañana en mi cuenta de Twitter. ¿Cómo llegan allí los políticos que conforman la llamada plataforma unitaria? ¿Cómo llegan a la plataforma unitaria? Los que la integran, la plataforma unitaria, fueron elegidos por la Asamblea Nacional. ¿Quién los colocó al frente de esa instancia política para negociar en nombre de la sociedad civil? No tengo respuestas, nadie me da respuestas con relación a esa pregunta. ¿No te has respondido tu pregunta en Twitter? ¿Tú me respondiste? No, yo no te he respondido. Sí, que muchísima gente me ha respondido, muchísima gente. ¿Y qué opinan tus Nadie, tus ellos solitos se pagan y se dan el vuelto, la misma plataforma unitaria, ellos se autonombran para representantes de ellos mismos porque es un negocio. Aquí hay muchísimas personas, gracias a todos, Rómulo Betancourt, José Acosta, Víctor Ramón Ochoa, Freddy... está muy bien, América Echenique, un gentío, ha respondido la pregunta, pero insisto. ¿Quién los oficialmente, ¿quién los colocó allí? Ellos. ¿Ante cuál elemento jurídico ellos calificaron para estar allí? Y en nombre de la sociedad civil de Venezuela están negociando y van a seguir negociando en México. En México. Bueno, los noruegos los autoproclamados llamaron a Gerardo Blay. Gerardo Blay había renunciado a toda actividad política. Pero, y ahora aterriza aquí como pero no sé qué va a pasar. Pero la mira, plataforma unitaria, no, porque no hay que se está acabando el tiempo del desayuno informativo. No, chicos, está muy bien tus reflexiones en voz alta, pero lo que decía, llegaron insumos para 15 días. Pero qué velocidad. Muy rápido. Llegaron insumos, pero están igual diciendo, la Organización de Trasplantes de Venezuela está pidiendo ayuda a la OMS y a la OPS para reponer ese inventario de diálisis. Estamos hablando de 7.000 pacientes que dependen de esos insumos que no se fabrican en el país. Y quedaron chamuscados. Lo dijo Lucila Bellutini. ¿Recuerdas que ella es la vocera de la Organización Nacional de Trasplantes de Venezuela? Esto no se produce en el país, es necesario que se reponga rápidamente porque estos pacientes dependen de estos insumos para que su vida continúe.
llegaron, pero hay material para 15 días. Y lo otro que iba a decirte es que sí, ayer fue noticia, Mingo, esta rueda de prensa de este movimiento Free Alex Zapp. Y la propuesta que ellos hacen es este canje, que les devuelvan a Alex Zapp, y el gobierno de Nicolás Maduro podría liberar a los americanos que están detenidos en el país, bien sea porque participaron en el intento de magnicidio o por casos de corrupción. Eso lo dijo el vocero de este movimiento. En el Hotel Meliá. Meliá, Caracas. Oye, billete, ¿no? Bueno, Mingo. Han debido hacer esa rueda de prensa en el Canal 8, mujer. ¿Verdad? Bueno, esa rueda de prensa seguramente la cubrió el Canal 8. Y yo no revisé los medios de la hegemonía comunicacional, pero seguramente está reseñada en todos esos medios. Mingo. ¿Tú crees en los ovnis, mujer? ¿Por qué lo preguntas? Porque el Reino Unido ha comenzado a desclasificar información confidencial sobre los objetos voladores no identificados. Bueno, muy bien. Habrá que leer al respecto. Vamos a ver qué pasa. Es probable que sí. Así que bueno, Mingo, vamos a terminar esta visita porque vamos a hablar con Miguel Ángel Martínez Meusi. Ok. Y bueno, ya debe estar en línea. Muy bien, eso será en la próxima parte. Vamos a Máster, identificamos y en breve regresamos. Enseguida regresamos por todos los medios con Mingo. Noticias siempre frescas de nuestros amigos de Velab Biodiagnóstica. Fíjese que cuando yo le digo que usted puede ahorrar con los exámenes que le manda su médico, exámenes de laboratorio, es que si usted se realiza, por ejemplo, pruebas especiales, usted obtiene un descuento adicional en los exámenes de rutina. Vamos a poner un ejemplo. Si usted se hace un urocultivo, el examen de orina le sale mucho más económico. Otro ejemplo, si usted se hace un perfil tiroideo especial, el perfil 20 le sale mucho más económico. Entrega de resultados, escuche bien, de los perfiles tiroideos, prostáticos, hemoglobina glicosilada, insulina, junto con los exámenes de rutina en tiempo récord. Correo electrónico. ¿Qué le parece? Servicio a domicilio de Lab Biodiagnóstica. Cualquier consulta aquí, 0414-202-2900 de Lab Biodiagnóstica. Precisión y confianza en laboratorio clínico. Mi querida amiga, los muchachos están de vacaciones. ¿Usted desde cuándo no hace una perro calentada? ¿Ah? Unos perro calientes. En la cena. Las salchichas de Comercializadora Prada. Salchichas polacas pueden ser. O pueden ser las salchichas que son detalladas. Usted las puede comprar detalladas. Vamos a ver si en la casa cuántos son los chamos. 3 chamos, mamá y papá. ¿Se comen 2 perros calientes o se comen 1 cada uno? Usted saca la cuenta. Pero usted le dice entonces a Lucrecia, ya necesito 12 salchichas. Usted cuadra con ella. No es que va a comprar el paquete de salchichas. Además de las salchichas polacas, están estas salchichas que yo les estoy diciendo de hot dog. Detalladas. Son una maravilla, se las recomiendo. Estoy hablando de Comercializadora Prada, que tienen su propio delivery. 0424-120-3562. Todo en quesos y embutidos con la mejor relación precio-sabor. Hay algo muy importante que estaba viendo en el más reciente post de Produzca. Y es el vestuario que es aluminizado. Esto es importantísimo, amigos, porque Produzca, ¿qué nos dice Produzca? Que hay que evitar los riesgos en los lugares de trabajo. Entonces, si usted trabaja en un lugar donde hay calor radiante, bueno, mire, aquí está. Si usted tiene el catálogo de Produzca, va a observar perfectamente todos los implementos que ofrece Produzca en cuanto al vestuario, que pueden ser para soldadores, manejo de químicos, calor radiante. Qué bueno es contar con Produzca. Allí lo tienen, mire, protección aluminizada, el EPP, el equipo de protección personal. El catálogo de Produzca, www.produzca.com, en su Instagram, @produzca.be,
Produzca seguridad en tu empresa de los pies a la cabeza. La almendra. La almendra es un ingrediente importantísimo en la pastelería del Corso. Así como lo es la leche, como lo es el azúcar, como los huevos. La almendra, con la almendra hacemos nuestro mazapán. Esa torta clásica, esa torta que es de verdad tan solicitada en la pastelería del Corso. Porque el mazapán son almendras, azúcar, huevos, matrimonio, primera comunión, bautizo. Pero es que además la almendra la utilizamos para la elaboración de la pasta seca a base de almendra. Las tejas, usted no, eso es una delicia con un café. Las tejas de almendras. Amigos, de verdad, la pastelería del Corso es... la embajada italiana en Venezuela de siempre encarga todo a la pastelería del Corso. Ahí tienen la gran referencia. Si usted necesita esa torta de mazapán, 945-8497 del Corso, la pastelería italiana por tradición y excelencia. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que te ve. Un lugar de encuentro para el talento venezolano, dentro y fuera de nuestro país. Continuamos por todos los medios con Mingo. Otro nivel. Listo, ya estoy escuchando mejor. Era el otro audífono. Muy bien, caramba. Aquí el equipo de producción nos dice qué bueno que podemos contar hoy con el análisis, con las investigaciones, con las apreciaciones de Miguel Ángel Martínez Meucci, profesor de estudios políticos, doctor en conflicto político y procesos de pacificación. Profesor, un gran abrazo, bienvenido al programa, un saludo muy cordial de parte de todo el equipo del programa y de Radio Caracas. Mucha salud para usted y para la familia. Igualmente, Mingo, un gran saludo para ti, para Erika, para todo el equipo de producción y para los oyentes que están conectados en este momento. El equipo de producción colocó un tuit a través de mi cuenta donde nos preguntábamos cómo el panorama internacional impacta en la política local, en la política venezolana. Nuevamente se habla de la mesa de negociación y diálogo en México y se habla de posibles escenarios internacionales. Incluso Erika estaba comentando lo del Consejo Nacional Electoral, que ya tiene listo un instructivo de cómo sería el voto de los venezolanos que viven fuera de Venezuela. Profesor, usted, ordenando las ideas, nos puede ayudar un poco a entender ese panorama internacional y su impacto en la política local. Bueno, en términos generales, yo creo que como para tener cierta perspectiva en el tiempo, creo que lo que los venezolanos tenemos que tener claro es que las cosas han cambiado mucho en el panorama internacional con respecto a Venezuela durante los últimos 5 o 6 años. Podemos recordar cómo en el 2017, por ejemplo, se crea el Grupo de Lima, sí, que era una organización, digamos, conformada por estados latinoamericanos, en donde la idea era, bueno, hacer como una especie de seguimiento y de presión por parte de gobiernos democráticos a Venezuela para que Venezuela no se fuera apartando de la senda de la democracia. Vamos a ver también iniciativas que provienen de Estados Unidos, de la Unión Europea. Un poco los países democráticos de Occidente estaban en una posición de ejercer una presión muy importante sobre el gobierno venezolano para que éste no fuera profundizando la deriva autoritaria en la que se fue metiendo luego de que prácticamente se desconocieran los resultados de las elecciones legislativas del 2015, luego de que se convocara a una muy extraña asamblea constituyente en el 2017, y que también se realizaran elecciones muy polémicas, como las de octubre de ese año, regionales, o las elecciones presidenciales del 2018. Bueno, todo eso fue lo que dio origen a que, por ejemplo, surgiera una iniciativa como la del gobierno interino, que hemos de recordar fue reconocida por casi 60 gobiernos democráticos. Pero, digamos, la ausencia de resultados de esa posición, el hecho de que las cosas no cambiaran, aunado a una serie de dinámicas
internacionales, entre las cuales creo que debemos destacar la pandemia del coronavirus, que hizo que todo entrara en una dinámica muy diferente. También el giro político que ha experimentado casi toda América, desde los Estados Unidos hasta la Patagonia. Hemos visto cómo han ido saliendo gobiernos que eran más bien de centro derecha y hemos visto un giro en general a la izquierda con la llegada de numerosos mandatarios que en líneas generales no tienen, digamos, una relación tan tensa con Nicolás Maduro, sino a veces incluso es más bien una relación bastante amistosa. Y finalmente, ya este año, el colofón de todo esto ha sido la invasión rusa de Ucrania, que ha trastocado la economía mundial, que ha generado un alza importante en el precio de las materias primas y que también ha impactado en la inflación global. Todo este cambio, todo este giro internacional ha hecho que esa presión que fue asumida por muchas naciones democráticas de Occidente sobre el gobierno venezolano haya ido mermando, haya ido disminuyéndose, y estamos ahora en un contexto muy diferente. Sí, ayer hablábamos con la doctora Adriana Vigilanza y estábamos recordando que se acaba de cumplir un año del memorando de entendimiento. Ella citaba a José Ignacio Hernández, que en un hilo mencionaba precisamente y hablaba sobre eso, y este proceso de diálogo que continúa paralizado principalmente por el régimen de Maduro. No ha habido diálogo, no se ha avanzado allí. Maduro, sin embargo, tiene y sigue obteniendo importantes mejoras en su situación actual. Ahora, la doctora Vigilanza nos hablaba del contraste que hay entre ese memorándum de entendimiento y lo que se firmó, que hay un gran contraste en lo que se firmó en la Asamblea Nacional en el 2018. ¿Qué es lo que ha ocurrido allí, profesor? Bueno, lo que ha ocurrido fundamentalmente es que la posición negociadora de la oposición ha ido perdiendo fuerza constantemente, ¿no? Por varias razones, algunas que tienen que ver con este cambio, este giro en el contexto internacional que estamos señalando, otras tienen que ver con que Maduro también ha sabido jugar muy bien sus cartas de cara a una negociación, y finalmente también tiene que ver con los propios dilemas y demonios internos de la oposición venezolana, que pasan por muchos elementos que todavía siguen sin poder ser abordados adecuadamente. Entonces, como consecuencia de la combinación de todos esos factores, la posición negociadora de la oposición ha ido perdiendo fuerza, entre otras cosas porque en buena medida esta posición negociadora estaba soportada, avalada, impulsada por factores externos, principalmente la Casa Blanca, el gobierno de los Estados Unidos. La realidad es que en cuanto la Casa Blanca comienza a variar su posición con respecto a Venezuela, esa aparente consistencia relativa que todavía mantenía la oposición de cara al proceso de diálogo en México, pues se descalabra. Y esto me refiero concretamente a las visitas de funcionarios norteamericanos a Caracas para tratar de buscar algún tipo de aproximación, de entendimiento con el gobierno de Maduro en frente o de cara a lo que es el contexto de la guerra en Ucrania. Eso ha sido interpretado de muchas maneras. Algunos piensan que es un intento de los estadounidenses por garantizarse la posibilidad de diversificar sus fuentes de importación de petróleo. Pero otros lo ven más bien como un intento de apartar a Venezuela del ámbito de influencia de Rusia. Sí. Ahora, tanto una cosa como la otra realmente, desde mi punto de vista, son movidas un tanto precipitadas y que no están destinadas a tener un gran éxito, porque será muy difícil sacar a Maduro de la órbita geopolítica en la cual se ha venido ubicando a Venezuela por parte del chavismo durante más de 2 décadas. Vemos que hoy en día Venezuela está completamente integrada dentro de ese universo geopolítico que han ido configurando Rusia y China. Bueno, se están desarrollando los Army Games, todas estas, digamos, demostraciones, muestras de solidaridad, circunstancias de intercambio de información, de equipo militar, etcétera. Y todo eso son signos muy claros de que
sí, el gobierno de Maduro verá con muy buenos ojos algún tipo de flexibilización de las relaciones con los Estados Unidos, pero eso no implica que se vaya a apartar de lo que a la postre se ha configurado como su esquema de alianza más estable y más seguro. Qué bien lo explica el profesor Martínez Meucci. En estos momentos, ¿cómo evalúa usted la intermediación de Noruega? Profesor, los noruegos están al tanto de lo que ocurre aquí en Venezuela. ¿Cuál es el interés genuino por parte de Noruega? Porque normalmente trasciende a la prensa que lo sustantivo en todo esto es lograr unas elecciones, ¿no? Ahora se cambia un poco el discurso en donde además de esas elecciones auténticas y transparentes, pues también está lograr una ayuda humanitaria por parte del concierto de países que puedan integrar, porque Venezuela también está pasando roncha y entonces no es solamente la cuestión electoral. Y a todo esto le agrego, y usted que es conocedor en esto debe saber muy bien que hay un rechazo total de la sociedad civil venezolana a todo lo que huela a elecciones, sí. Profesor. Entonces, no sé cómo evalúa usted esta situación. Y tenemos otras preguntas que hacen nuestros amigos oyentes. Sí. Por ejemplo, Pedro de Armas le pregunta si la mesa de negociación por parte de la supuesta oposición pactó con el régimen. Y Gustavo Maiz le pregunta, desde el punto de vista diplomático, ¿cuántos embajadores del gobierno interino siguen siendo reconocidos por la comunidad internacional? Y tal vez podríamos hacer también tu pregunta de Twitter. Mingo se preguntaba quién había elegido a nuestros representantes como nuestros representantes a estos miembros de la plataforma unitaria. Sí. Bueno, empezando por el tema de Noruega, ¿no? Noruega es un país que ha hecho durante muchas décadas de la promoción de la paz y de la resolución de conflictos un eje fundamental de su política exterior. Es un país que tiene unas características muy particulares, un país que se separó de Suecia hace poco más de un siglo, un país que tiene pocas fronteras con otros países, es bastante aislado, muy cerca del Polo Norte, y que forma parte de la OTAN, aunque no forme parte de la Unión Europea, ¿no? Entonces, todo esto configura un esquema, digamos, de política exterior en el cual Noruega intenta ser siempre un país neutral en líneas generales. Otra cosa importante es que es un país petrolero. Es quizás el principal país petrolero de Europa. Entonces, con todo este contexto de lo que está sucediendo a escala planetaria, la guerra en Ucrania, etc. Bueno, Ucrania, por ejemplo, ha visto incrementarse el volumen de sus reservas nacionales de una manera impresionante. Ellos, a diferencia de lo que lamentablemente hemos hecho los venezolanos, ellos no han gastado el superávit históricamente por una cuestión cultural, política, por consensos nacionales de larga data. Ellos no gastan todo el dinero que llega cuando los precios del petróleo suben, sino que generalmente lo almacenan y van generando una estabilidad enorme para su propia economía de un país que no tiene mucho más de 5 o 6 millones de habitantes. Entonces, en este contexto actual, bueno, lamentablemente Venezuela no es uno de los focos prioritarios de atención como parecía serlo hace pocos años en el hemisferio americano. La posición de Rusia al respecto ha cambiado. Recordemos que el chavismo había elegido a Rusia como su país acompañante, como el país que prácticamente los apadrinaba en los diálogos de México, y Rusia ha puesto reticencias importantes en todo este contexto que tenemos ahora mismo. Al mismo tiempo, la posición negociadora de Maduro ha mejorado con el tiempo. Entonces tienen muy poca necesidad de ceder de alguna manera en ese espacio. Un espacio que desde el principio fue prácticamente, si vemos el memorándum de entendimiento, que efectivamente cumplió hace pocos días un año de haberse dado a conocer, si queremos sintetizarlo muy grosso modo, diremos que era una negociación planteada en términos de elecciones a cambio de levantamiento de sanciones. Claro, pero hay un reconocimiento a Maduro. Sí. Claro, el mismo papel, el mismo memorándum ya prácticamente
por activa y por pasiva, implicaba un reconocimiento a Maduro como el gobierno legítimo de Venezuela, claro, que la idea de gobierno interino desaparece del léxico empleado en el mecanismo de México. Perdón. Y esto pues lo tiene perfectamente claro toda la comunidad internacional. Toda la comunidad internacional entiende que la correlación, una cosa puede ser lo que jurídicamente correspondería y otra cosa es quién tiene el poder efectivo, quién tiene control territorial, quién puede ejercer la fuerza dentro del territorio de Venezuela. Entonces, en un contexto que además está marcado por lo que pudiéramos llamar en relaciones internacionales la realpolitik, o sea, la política de poder, la política entre los poderes reales, y no en función de lo que diga la ley nacional o internacional. Ese es el contexto en el cual nos estamos moviendo. Hay una pérdida de influencia del multilateralismo, de los organismos multilaterales, del derecho internacional público, y en cambio, ¿qué es lo que se está imponiendo? La fuerza bruta, la capacidad de ejercer presión. Entonces, en ese contexto, obviamente que el gobierno interino podrá tener todavía un argumento de legitimidad, pero la comunidad internacional se está moviendo de forma tal que quieren entenderse con quien realmente controla la situación. Y esto no nos estamos refiriendo solo a Rusia, China, Irán, Turquía, nos estamos refiriendo particularmente a los países democráticos del hemisferio occidental. Y si a esto sumamos que están llegando al poder mandatarios como AMLO en México, Boric en Chile, Petro, el más importante quizás para nosotros en Colombia, bueno, estamos en un escenario muy distinto. Y ahora viene Lula otra vez, que está punteando las encuestas. Sí. Pero, mire, profe, tenemos que hacer un breve paréntesis. Sé que lo estoy interrumpiendo porque quedaron algunas cosas allí en puntos suspensivos, pero dejémoslas así para que las retomemos en breve. Es el profesor Miguel Ángel Martínez Meucci que nos acompaña hoy acá en Por Todos los Medios. Un intervalo comercial y en breve regresamos. Un espacio para formar la nueva opinión pública venezolana. Por Todos los Medios. Conmigo. Fíjense una cosa muy importante, cuando la estación de servicio Terrazas del Club Hípico insiste en estos mensajes institucionales que nosotros compartimos con ustedes, es porque ellos quieren que todos nosotros seamos unos conductores responsables. Ser un conductor responsable implica muchas cosas. Implica no solamente el comportamiento correcto que debemos tener cuando estamos frente al volante, sino tener el carro, el vehículo en perfecto estado. Eso también es ser responsable. Entonces, recuerden, amigos, ustedes cuentan con la estación de servicio Terrazas del Club Hípico, que no es solamente gasolina, porque tienen una tienda de conveniencia donde lo adquieren absolutamente todo para su carro. Así que la estación de servicio Terrazas del Club Hípico nos recuerda que debemos ser conductores responsables, calidad y servicio de primera clase. Mi querida amiga, ¿usted se depila? ¿Cómo se depila usted? La piel hay que cuidarla. En serio, mi querida amiga. Bueno, mire, yo le quiero hacer una invitación. Estoy hablando en nombre de mis amigos de Farmacia CVS y más. Aquí le tengo una invitación de los productos Body Nature, que cuidan tu belleza. Usted, mire, aquí tiene, por ejemplo, el Body Nature, las bandas. Eso va a ser el 1 y el 2 de septiembre. Se lo estoy diciendo con bastante antelación para que lo ponga en la agenda. En tu farmacia CVS del CCCT, para que conozcas estos productos Body Nature, que son una maravilla para que tú tengas una experiencia sensorial capaz de hacerte sentir la mejor versión de tu belleza. La piel tiene que cuidarla, mi querida amiga, pero también tiene que depilarse. No se vaya a dejar eso, ¿verdad? No, señor, para eso contamos con Farmacias CVS. En el CCCT no tiene pérdida, justo frente a Beco, al lado del Banco Mercantil, y en Chacaíto también Farmacias CVS y más, todo lo demás. Bueno, ayer, como les había contado, nos reunimos con nuestros amigos de Distasi Motors. Y quiero insistir que vienen muy pronto, noticias positivas
de crecimiento en cuanto a nuestras marcas. Sabe que somos concesionarios Honda, pero vamos a tener una división importante de otros vehículos. Y recuerde también que en materia de motos somos Suzuki. Usted ha visto la exposición, la presencia que tiene Suzuki en Distasi Motors en Los Palos Grandes. Bueno, por eso yo les decía que iba a recabar bastante información. Voy a ir paulatinamente compartiéndola con ustedes con relación incluso a las nuevas camionetas pick-up que vienen para Distasi Motors. Si usted quiere también conversar con ellos, anote 02-12-285-7779 de Distasi Motors, el concesionario y taller Honda de Venezuela en Los Palos Grandes. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Un periodista espontáneo, frontal, observador, inconforme, con mucho que decir y escuchar. Regresamos por todos los medios conmigo. Qué bueno que tenemos al profesor Miguel Ángel Martínez Meucci. Y, profe, lo interrumpimos porque teníamos este compromiso con Máster en nuestra audición de hoy en el programa, pero insiste la gente en preguntarle su percepción, su opinión en cuanto a que en estas reuniones, en estos diálogos, en estas negociaciones, priva la cuestión electoral, simplemente la cuestión electoral. Y la gente aquí, profesor, y usted lo debe saber, está hasta la coronilla. No hay conexión, no hay empatía por la élite opositora, profesor. Eso lo vemos en las calles. Hubo manifestaciones, la semana pasada hubo manifestaciones de docentes y de profesores, y se presentaron algunos allí como para agarrar un selfie o para hacerse un video o para aparecer en las redes, y los votaron, profesor, los sacaron de no queremos nada con ustedes, señores de los partidos políticos, y los votaron, profesor. Usted tiene que estar al tanto de esto, y la gente insiste en preguntarle a usted, que es un conocedor de la materia internacional, que si la gente que está ayudándonos en esto sabe la realidad de Venezuela. Y Erika también tiene varias cosas. La señora, ¿cuál fue? María Macei hace un comentario sobre las negociaciones que llevó adelante Noruega durante Cuba, la FARC. Claro, eso fracasó. Que fueron, exacto, el tratado de la FARC Cuba-Noruega, que fue un fracaso. Bueno, tan fracaso es que Petro está el presidente ahorita. Sí, y bueno, insiste el señor Anderson Medina, que a nadie le engañan con esas reuniones en Noruega, porque esa gente tiene otro tipo de problemas muy distintos a la realidad latinoamericana. Sí, idiosincrasia. Profe. Sí, bueno, es importante ver que el mecanismo que se ha diseñado con la asesoría del gobierno noruego efectivamente se nutre de lo que fue el proceso de diálogo y de paz en Colombia, desarrollado sobre todo bajo la presidencia de Juan Manuel Santos, ¿no? En ese mecanismo, Cuba, recordemos que anteriormente con el presidente Pastrana se había desmilitarizado una región en San Vicente del Caguán, en el corazón de los llanos colombianos, y durante varios años la FARC pudo acampar libremente en ese territorio, porque una de las condiciones para aquel proceso de paz era que el ejército colombiano saliera. Con el proceso de Santos, lo que se hizo fue usar a Cuba como el sitio para que se desarrollaran los diálogos, porque era el sitio, Santos no iba a desmilitarizar territorio colombiano, y en cambio los guerrilleros de la FARC vía Venezuela encontraban la forma de llegar a Cuba, y allí se sentían suficientemente seguros para desarrollar estos diálogos, que bueno, finalmente terminaron en una desmovilización de la mayor parte de los frentes de la FARC. Algunos no se desmovilizaron, algunos incluso se han refugiado en territorio venezolano, algunos incluso han sido dados de baja, algunos de sus comandantes, recientemente en Venezuela, pero en todo caso, ese es un proceso que también contó con la asesoría noruega, en donde estuvo Dick Nylander, el mediador, podríamos decir, fundamental, el facilitador del diálogo noruego, y que precisamente generó estos mecanismos con Maduro, con Cuba. De hecho, en este momento Petro está ya tratando de ver si puede replicar más o menos ese mecanismo para el caso del ELN, que es la otra gran guerrilla
colombianas, ¿no? Entonces, efectivamente, hay un antecedente que tiene que ver con el proceso de Colombia y que influye, ha sido muy importante para el diseño del llamado proceso de México en el caso venezolano. Ahora bien, la realidad es que Maduro, prácticamente el equipo negociador de Maduro, lo que ha insistido es prácticamente que le den la mercancía por adelantado. O sea, las cosas principales que quiere conseguir en la negociación a veces las pide como un requisito para entrar en la negociación. Con lo cual se evidencia que está en una posición relativamente cómoda y que sobre todo ha entendido que el paso del tiempo en el contexto internacional actual le está beneficiando. Porque el paso del tiempo es lo que ha hecho que se prenda el conflicto en Ucrania. Vemos también lo que está pasando en Taiwán, la tensión entre Estados Unidos, Taiwán y China. En ese sitio. Y todo este contexto en líneas generales beneficia, fortalece la posición de Maduro. En ese contexto, la oposición venezolana parece estar llegando a una posición de decir, bueno, mejor agarrar aunque sea fallo. Si esto es lo que hay, si las elecciones no son perfectas, bueno, tendremos que ir a algún tipo de elección, aunque no sea perfecta, y vemos a ver qué hacemos. Pero claro, el problema es que la oposición no está realmente unida en este sentido, no hay ni una unión, o sea, no hay ni una comunión en cuanto al diagnóstico de la situación, no existen las mismas posiciones, hay una pluralidad de puntos de vista, hay, como todos los venezolanos saben, personas que han sido, y organizaciones políticas infiltradas por el propio chavismo, los famosos alacranes y todo aquello. Entonces, y un contexto legal en donde no hay ninguna seguridad jurídica al respecto, porque tal como sabemos, y esto no es ninguna especulación, esto es constatar lo que hemos visto en los últimos años, las elecciones, las reglas dentro de las cuales tienen lugar las elecciones, son cambiadas a voluntad por el gobierno chavista en función de lo que le va conveniendo en la medida en que va pasando el tiempo. Se cambian las fechas, se cambian las reglas, etc. Existe, en teoría, sobre el papel, la oportunidad de que esas reglas puedan ser revisadas. Y por eso se está hablando de la posibilidad de que voten los venezolanos en el extranjero. Por eso están los dos rectores que no vienen del chavismo, el caso de Márquez y el caso de Picón. Existe toda una idea de que hay una especie de apertura y de flexibilización para buscar algún punto medio que sea aceptable para las partes. Pero lo cierto es que todo esto está desarrollándose en medio de una gran asimetría de poder. Claro. Con respecto a la posición que tiene en este momento Maduro y compañía y la que tiene la oposición venezolana. Y la oposición venezolana, ya para terminar esta respuesta, está a su vez sufriendo las consecuencias de que durante casi 5 años no hayamos tenido elecciones que podamos realmente denominar con tal nombre, elecciones en donde no se puede elegir. Como consecuencia de eso, hay un desgaste en el liderazgo opositor que sí, se ha presentado algunos de los eventos electorales, pero bajo un aura de sospecha, dadas las condiciones de esos procesos, de esos comicios, que despiertan el recelo y la desconfianza de la población. Claro, pero aquí le pregunto, ¿por qué la oposición venezolana, no es la plataforma unitaria? Entonces, ¿quién colocó ahí a Gerardo Blay? ¿Qué Carlos Vecchio, fue fulano, el otro, Mengano? ¿Quiénes los pusieron allí? ¿Sobre la base de cuál instrumento jurídico están allí? ¿Por qué negocian y pactan en nombre de la oposición venezolana, profe? Claro, en el fondo hay una especie de renta de legitimidad, pudiéramos decir, que viene funcionando desde las elecciones del 2015, que son las que eligieron a una Asamblea Nacional, que luego, bueno, sabemos todo lo que ha pasado con ella. Vinieron las elecciones del año pasado, que también se dieron en un contexto absolutamente controlado por parte del chavismo, entonces, y de total, digamos, digresión de parte de las fuerzas de la oposición. Entonces, la consecuencia de todo esto es que la oposición está sufriendo de un problema de legitimidad que quiere resolver mediante eventos electorales. Pero el problema es, si las elecciones no cuentan con unos mínimos estándares que permitan la confianza de la población, la pregunta entonces es,
me sirven esos eventos electorales para relegitimarme como una fuerza política de oposición. Uh-huh. Y efectivamente, la oposición no solo son los partidos de oposición, el concepto de oposición misma, de oposición política, es una masa social, una masa de ciudadanos que tiene una visión diferente y que se articula en movimientos sociales, en fuerzas políticas y por supuesto en partidos políticos. Pero no son unos partidos políticos que puedan sobrevivir separados de la voluntad popular. Por eso requieren efectivamente algún tipo de mecanismo de legitimación y lo ideal serían unas elecciones dignas de tal nombre. Pero al mismo tiempo, para que eso suceda, es necesario desarrollar una revisión programática en donde la gente perciba que hay un reordenamiento profundo y que no se van las elecciones por inercia, haciendo más de lo mismo, sino que hay una nueva etapa en donde las cosas se plantean de un nuevo modo que conecta con el sentir popular. Porque en este momento, efectivamente, y esto lo dicen todas las encuestas, no lo estoy diciendo yo, hay una desconexión entre el liderazgo opositor y el sentimiento popular. Sí. Se nos acaba el tiempo y la gente quiere saber su opinión también sobre si esto es efectista. Free Alex Saab. Les entregamos a algunos presos gringos que están aquí, pero devuélvannos a Alex Saab. ¿Qué tan efectista puede ser eso, profe? En el marco precisamente de estos diálogos, que además el propio Jorge Rodríguez ha dicho siempre que es como punto de honor que ellos regresen a México, pero que primero tienen que soltar a Alex Saab, por ejemplo. Claro, ellos quieren la prenda por adelantado. Claro. Esto es como aquel famoso, el que vendió a fiado y el que vendió de contado, ¿no? Ellos quieren la cosa ya, lo que más les interesa, pero al mismo tiempo es un mecanismo para evitar comprometerse con la oposición en mejorar las garantías electorales. Ellos están planteando una negociación directa con los Estados Unidos, no con la oposición. Claro. Porque la negociación con la oposición implica ceder en condiciones electorales. La oposición con el gobierno de los Estados Unidos es, tú me liberas a Alex Saab o me devuelven el avión que está en Argentina y quizás podemos comenzar a hablar. Pero ya ellos están obteniendo lo que quieren. Claro. ¿No? Entonces, y lo otro es lo de las sanciones, pero fíjense que ya también ha habido movimientos unilaterales por parte de los Estados Unidos para levantar algunas sanciones y, por otro lado, ha sido el propio gobierno estadounidense el que ha enviado funcionarios a Caracas a tratar de buscar algún tipo de entendimiento en algunas materias. Entonces, en este momento el gobierno de Maduro no se siente obligado, presionado a acordar nada en una mesa de negociación. Y tendrían que cambiar muchas cosas, fundamentalmente la fortaleza de la posición negociadora de los demócratas venezolanos para que la correlación de fuerzas cambiara en la mesa y pudiéramos pensar en algún tipo de resultado diferente. Claro. Se nos agotó el tiempo, lamentablemente, profe. También preguntan aquí la Venezuela antes de Petro y la Venezuela ahora con Petro. Antes era un bastión de democracia y de libertad, ahora es una asociación entre la misma gente, pues, ¿no? Pero ojalá usted nos permita consultarle de nuevo en breve, profe Miguel Ángel Martínez Meucci. Con gusto. Muchísimas gracias. Seguimos en contacto. Las interpretaciones finales de todo lo conversado hoy acá, como siempre, de ustedes. Y recuerden, el comunismo te quiebra las rodillas para que tengas que darle las gracias por las muletas. Hasta mañana. RCR presentó Por Todos los Medios con Mingo. Mis amigos, el programa de hoy estuvo patrocinado por Dilab Biodiagnóstica. Precisión y confianza en laboratorio clínico. Distasi Motors, tu concesionario Honda en Los Palos Grandes. Estación de servicio Terrazas del Club Hípico. Calidad y servicio de primera clase. Farmacia CVS y más. Todo lo demás. Comercializadora Prada. Todo en quesos y embutidos con la mejor relación precio-sabor. Produzca seguridad en tu empresa de los pies a la cabeza. Pastelería del Corso, la pastelería italiana por tradición.